Hola chicos, en este nuevo video vamos a mirar un componente de la interfaz gráfica que es el JTabe Paint, el cual entonces lo que nos permite es crear una serie de pestañas muy parecido pues, a cómo funcionan hoy en día pues, la gran mayoría de los navegadores web, y en cada pestaña entonces pues podemos colocar pues contenido. Es una manera pues mucho más organizada de mostrar pues una aplicación la cual pues tiene demasiada información o tiene pues demasiados formularios, o por ejemplo que necesitamos pedirle pues muchos datos para poder ingresar pues de pronto un cliente, un artículo, y entonces de pronto en una sola ventana pues no nos cabe toda esa información, no nos cabe pues todos esos datos para solicitárselos al usuario. Entonces en ese sentido las pestañas pues nos ofrecen pues una manera mucho más organizada de poder entonces mostrar pues un gran volumen de datos en pantalla. Eh, Cada pestaña en este caso lo que visualiza básicamente es un JPanel. Ya vimos pues en el video anterior cómo funcionan los JPanel. Entonces al JPanel se le añade los datos, se le añaden pues los componentes necesarios y el JPanel se añade a la pestaña y así sucesivamente. Entonces podemos crear pues n cantidad de pestañas y cada pestaña entonces pues tiene su propio contenido. Bien, miremos entonces cómo construir un JTablet Paint, que sería pues el componente que vamos a mirar hoy. Entonces creamos un nuevo proyecto, vamos entonces aquí eh, JTablet, JTablet Demo, ¿vale? Que no cree main. Primero que todo, pues siempre comenzamos con el contenedor de alto nivel, que en este caso es el JFrame. Coloquemos aquí ventana, finish, extends, JFrame. Bien, creamos nuestro constructor, public ventana, construimos la ventana, dámosle aquí ejemplo de JTablet Paint, se llama el componente. ¿Okay? Set size, hagamos entonces una ventanita de 500 por 400, la ubicamos centrada en la pantalla. El método de cerrar, el set layout null para hacer nuestro diseño libre, y el set resizable para que no me redimensione la ventana, y set visible true, lo básico de la ventana, y creamos un objeto de nuestra clase para que nos muestre el JFrame, la ventana. Ve, aquí ya tenemos entonces nuestro contenedor de alto nivel. Ahora a ese contenedor de alto nivel le vamos a adicionar entonces las pestañas. Bueno, finalmente entonces creamos un objeto de la clase JTabletPaint. El JTabletPaint se comporta como si fuera pues como un array, como un arreglo. Y a ese arreglo le vamos adicionando las pestañas. Bien, entonces digamos aquí pues que ese objeto se va a llamar así, JT, ¿ok? Y vamos a crear acá entonces nuestro método crear GUI. Aquí crear GUI. Bien, pongámoslo aquí antecito del main. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nuestro método crear GUI. Instanciamos, obviamente, pues tenemos que primero que todo crear pues el array, por decirlo así. New J Tablet Paint. Creamos entonces nuestra Tablet Paint y tenemos varias maneras de crear el Tablet Paint inicialmente. Tiene que ver en este caso entonces, voy a mostrar aquí los constructores. Tiene que ver entonces inicialmente cómo, qué orientación o qué ubicación más bien le quieren dar entonces a las pestañas. Por ejemplo, en este caso aquí, pues las pestañas aparecían por defecto en la parte superior, pero también podemos colocar pestañas hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo. Entonces ya dependiendo pues de cómo quieren ustedes su interfaz gráfica.
En este caso, entonces, el TablePaint recibiría un argumento aquí adicional, que en este caso, como les digo, pues la ubicación. Entonces, la ubicación me dice que puede ser, en este caso, aquí están las constantes, la ayuda que nos está mostrando el NetBeans me dice, mire, usted puede decirle aquí jtablepaint.top, que es una constante, todos son constantes numéricas, ¿no? Top puede ser bottom, que es abajo, left, pues hacia la izquierda las pestañas, y right hacia la derecha. ¿Bien? Si no le mandamos nada, pues ya por defecto quedaría pues top, ¿ok? Ahora entonces probamos pues con las demás constantes, con las demás ubicaciones. Entonces voy a dejarlo así por defecto. Después que le decimos entonces, en este caso, bueno, vamos a ubicar eso, bien, ese conjunto de pestañas, pues, o ese array de pestañas, y precisamente lo ubicamos pues con el método setBound. Coordenadas, obviamente, pues con respecto a el JFrame, ¿no? Entonces, digámosle que en la columna 20 de la fila 20, que el conjunto de pestañas va a tener 440 de ancho y que va a tener, por ejemplo, 330 de alto. Bien, ahí ya creamos el conjunto de pestañas. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? Crear ya las pestañas e irlas adicionando a este que es como un array, como les decía. Entonces, finalmente le decimos, bueno, add y adicionamos el conjunto de pestañas pues a la interfaz gráfica. Entonces yo voy a crear cada pestaña por aparte porque pues siempre es un código larguito, antes que no me quede pues todo aquí en el crear GUI. Entonces vamos a llamar aquí a un primer método que llame crear tablet 0, pongámosle. ¿Listo? Crear tablet 0. Pues ¿por qué le coloco 0? Porque como les digo, pues para poderlos identificar mejor, ¿no? Como en este caso el array comienza pues desde la posición 0. Esto vamos a meter las pestañas, entonces comienza en la posición 0, índice 0, índice 0, índice 1, índice 2. Entonces si fuéramos a adicionar tres pestañas, entonces sería índice 0, índice 1, índice 2, por ejemplo. Entonces voy a colocarlo así, como crear tablet 0 o pestaña 0. Entonces creemos aquí el método, coloquemos siempre el main de último. Y entonces tenemos aquí nuestro crear pestaña 0 o tablet 0. ¿Y qué hacemos ahí? Como les decía inicialmente, ¿no? Todo lo que muestra entonces una pestaña, en este caso es un panel. Entonces creamos un panelcito aquí interno. Vamos aquí jp igual new jpanel. Lo ubicamos, ya estas coordenadas son con respecto a quién, pues al área pues de cada pestaña. ¿Ok? Entonces le decimos en este caso aquí, bien, le decimos entonces en este caso aquí, bueno, jp punto, y vamos entonces a decirle, bueno, que celda ya un null, pues que esto no tiene. Vamos a hacer un diseño libre dentro del panel. Ya lo hicimos pues en el video anterior. Vamos a colocarle un color de fondo pues para que ustedes identifiquen, pero pues no es que sea estrictamente necesario, ¿no? Entonces colocamos un color de fondo aquí, color.white. Bien. Y a ese JPack le vamos a adicionar pues elementos pues para que se puedan ver ahí dentro de la pestaña, ¿no? Por ejemplo, entonces digámosle que voy a crear aquí un JLabel pues para hacer la prueba. Vamos aquí etiqueta igual new JLabel. Tenemos una etiquetita aquí con un texto inicial, que digámosle que esto es un JLabel en la pestaña 1, por ejemplo. Ya creamos nuestro JLabel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicarlo con respecto a quién, a las coordenadas de este panel, que también comienza con coordenadas 0, 0, ¿no? Entonces digámosle aquí que etiqueta.setBounds, digamos entonces que esa etiquetica la vamos a ubicar en la columna 30 de la fila 50 y que tenga 200 de ancho y 30 alto, pues para garantizar de que sea pues todo el texto. Ya tenemos entonces la etiquetica y que vamos a hacerle al panel. Al panel le adicionamos la etiqueta. Adicionamos la etiqueta ahí. ¿Okay? Perdón. Y finalmente entonces, ¿qué hacemos? Adicionamos el panel a la pestaña. Bien.
Entonces, en este caso aquí, decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente entonces. Venimos a el conjunto de pestañas, ¿listo? Al JT, utilizamos el método ADD, ¿listo? Adicionar, ¿ok? Perdón, ADD tab, no adicionar, no, ADD tab, ¿bien? Me muestra aquí ADD tab, ahora sí. Entonces hay varios métodos para adicionar ya pestañas al conjunto de pestañas. Entonces en este caso aquí podría ser uno que recibe el mensaje pues o el título que tiene la pestaña y qué tipo de componente va a desplegar. Otro que recibe título, icono y componente. Y el último, que es el más completo, entonces recibe el título, el icono, componente y un mensaje de ayuda. Entonces vamos a utilizar este último. Entonces, ¿qué título vamos a colocar aquí? Pues pongámosle que esto es pestaña 1. Icono por el momento, digámosle que null. Vamos a mandarle icono por el momento. ¿Qué es lo que va a visualizar él? ¿Qué componente va a visualizar? Pues de un componente pues de peso ligero, como en este caso pues un JPAN. Entonces le mandamos aquí el panel. Y acá sale pues el mensaje de ayuda, pues coloquémosle así. Mensaje de ayuda. Entonces ya adicionamos nuestra primera pestaña ya a el conjunto de pestañas. Bien. Ya en este caso pues podríamos probar la aplicación. Voy aquí, probemos la aplicación. Sí, ventanas, alcance principal. Ya creamos entonces una primera pestañita. ¿Okay? De color blanco, pues el panel, y el panel ya tiene adicionado pues el JLabel. ¿Okay? Y así creamos entonces las demás. Entonces vamos a tener aquí, vamos a crear tres. Les voy a llamar a un segundo método. Entonces digámosle que este método se llama crear tablet 1. ¿Bien? Crear tablet 1 y básicamente vamos a hacer pues como lo mismo. Entonces tenemos aquí nuestro método, digámosle que nos lo cree. De una vez aquí, lo cortamos de aquí, lo ponemos aquí debajito del anterior. Ya se le colocamos aquí, bueno, borrémosle por acá y hacemos lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos primero que todo el JPAN. También voy a colocarle igual. El mismo nombre, no importa, son variables, pues objetos locales, entonces pues no hay problema que se llamen igual. Y finalmente, pues no vamos a hacer mucho con el panel, solamente ya lo adicionamos allá a la pestaña y listo, ya se visualiza. Entonces aquí hacemos lo mismo, entonces creamos el panel, aplicamos entonces un cell layout null, bien, coloquémosle un color de fondo diferente, pues como para identificarlo más rápidamente, coloquémosle pues que en este caso esto lo vamos a colocar de color cian. Pero digo, aquí los colores no son obligatorios, ¿no? Es como para darle pues como una referencia ahí, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí voy a colocar aquí un campo de texto. ¿Bien? El campo de texto, los componentes los puedo declarar aquí internamente o pueden ser declarados como atributo de la clase, bueno, como ustedes necesiten ahí. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear un campo de texto. Bien, un JTextFile. JTextFile, pongámosle aquí campo. Y creamos el JTextFile. Mandémosle, listo. Mandémosle aquí ya un texto por defecto, por ejemplo. Este es un campo en la pestaña 2. Cualquier código para que se visualice. ¿Qué hacemos entonces? Ubicamos el campo de texto coordenadas con respecto a el panel. Entonces digámosle pues que esto lo vamos a colocar por ejemplo en la columna 10 de la fila 30 y que tenga 200 de ancho y 30 de alto también. Y finalmente, ¿qué hacemos? Cogemos al panel y le adicionamos ADD y le adicionamos entonces el campo. Bien, ya entonces ya creamos el contenido de la pestaña número 1 o de la segunda pestaña, pues si lo colocamos pues desde la posición 1, pero pues internamente sería de 0, 0 y 1. Entonces, ¿qué nos queda aquí en este caso? Bueno, lo mismo, al conjunto de pestañas.add tab. Y vamos a utilizar pues el último método que es el más completo. Ahora probamos pues para hacer la parte de los iconos, voy a colocarle un iconito a la primera pestaña, a la pestaña 0. Título aquí, pues como así también, pestaña
2. Icono no va a tener por el momento. Le vamos a mandar aquí el contenedor, que será en este caso pues el JPanel, que ya tiene pues todos los componentes, por decirlo así. Y ese sería pues también otro mensaje de ayuda. Bien, lo vemos. Listo, entonces ya tenemos aquí pestaña 1 y pestaña 2. Y pues cada uno pues muestra ya su propio contenido. El mensaje de ayuda aparece cuando yo pongo el ratón aquí encima de la pestaña sin darle clic, y entonces ahí aparece. Bien, el mensaje que queramos poner ahí. Ok, y vamos a hacer entonces un tercero, ¿bien? Que en este caso pues sería el índice 2 dentro de ese arreglo de las pestañas. Bien, entonces vamos a hacer aquí nuestro otro método. Voy a borrar todo esto por acá. Voy a copiarlo de aquí. ¿Listo? Voy a copiar aquí la declaración y pongamos entonces que esta sería la pestaña número 2. Y hacemos otra vez lo mismo. Creamos un panel. JP igual new JPanel. El panel entonces se la llamo null. Voy a dejarlo sin color. Bien. Y bueno, en este caso aquí pues no voy a adicionarle más. Ahora le adicionamos entonces un componente que va a ser entonces un botoncito para que nos permita desplegarnos también o eh, desplazarnos a través de las pestañas. Pues si bien es cierto, se puede hacer directamente pues con dando clic en cada pestañita, pues también pues, como un valor agregado aquí pues para el ejemplo, colocarle unos botoncitos pues como desplazamiento. Entonces por el momento aquí solamente voy a hacer el panel así, listo, y lo voy a adicionar. Digámosle aquí jt.add tab. Y lo mismo, entonces le mandamos aquí como título pestaña 3, no tiene icono por el momento. Le mandamos el panel y le mandamos entonces el texto, mensaje de ayuda. Bien, ¿lo vemos? Listo, entonces ya tenemos aquí nuestras tres pestañas. Si no le colocamos color de fondo para el panel, pues queda pues de color transparente, es el mismo color pues del fondo del JFrame en este caso. Bien, bueno, ese es entonces las pestañas, ya, ahí ya quedaría. Aquí pues como valor agregado, pues digo, entonces vamos a crearnos aquí dos botoncitos. Listo, entonces en este caso aquí sería, bueno, JButton. Y voy a crearme un botón aquí que diga siguiente y un botón que diga anterior, pues para también facilitar el desplazamiento, pues de la ubicación dentro de cada pestaña. Entonces, digámosle aquí en este caso, bueno, ¿quién tendría un botón siguiente? Pues la pestaña 1 tendría botón siguiente, solamente tendría un botón que era siguiente, pues para avanzar la pestaña 2. Pestaña 2 sí tendría anterior y siguiente, y pestaña 3 pues solamente tendría anterior para devolverse a la primera, a la segunda. Entonces vengamos aquí a la pestaña 1 y le agregamos un botón, el botón de siguiente. Entonces sería aquí a la crear tab 0. ¿Okay? Entonces en este caso aquí, antes de que creemos la pestaña, entonces instanciamos ese objeto de JButton, new JButton, digámosle entonces en este caso que se llama siguiente como etiqueta. Cogemos el componente y lo ubicamos dentro, pues obviamente no, coordenadas con respecto a el, con respecto a al panel, ¿no? Entonces aquí sería, bueno, el siguiente sería más o menos en la columna 310 de la fila 250, pongámosle, y tiene 100 de alto y 100 de ancho y 30 de alto. Hicimos entonces el componente y vamos a hacerle de una vez el evento add add new add action listener, autocompletamos aquí, borramos lo de el throw, bien, y llamemos aquí pues un evento especial que se llame evento jb siguiente. Y este señor de acá va a recibir como argumento un valor numérico para que este botón nos sirva pues para cualquier pestaña. Entonces lo que le voy a decir es, mire, si estoy en la pestaña 0, entonces me tiene que mostrar la pestaña 1, pues por los índices, índice 0, índice 1, índice 2.
Entonces aquí le voy a decir en este caso, bueno, muéstreme la pestaña 1, ¿bien? Que sería en este caso pues la siguiente, la pestaña número 2 como la nombramos acá, entonces me tendría que mostrar esta que dice pestaña 2, ¿bien? Este método pues no está creado, ya lo vamos a crear. Y finalmente entonces, ¿qué le decimos aquí? Que al panel le adicionamos el botón. Y finalmente pues el panel ya había sido adicionado pues a la pestaña, lo estamos mostrando acá. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a crear este método por acá abajo. Entonces, abajito donde ya creamos todas las pestañas, public, void y evento siguiente. Y este señor recibe entonces aquí un índice. Listo, pongámosle aquí index. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo le decimos entonces que nos seleccione una pestaña en particular? Entonces, digamos, al conjunto de pestañas le aplicamos el método set selected index. Entonces, esto me selecciona una pestaña y la visualiza, pues obviamente. Es como que le hubiéramos dado clic encima pues a la pestañita. Ok, listo. Ya entonces quedó nuestro botón siguiente acá y ese también lo podemos replicar, en este caso pues para la pestaña número 1, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a copiar el mismo. No le voy a modificar. Lo único que le vamos a modificar aquí, en este caso, es el índice. ¿Ok? Bueno, entonces aquí sería, aquí siguiente. Entonces, estamos en el, perdón, aquí estamos en la pestaña 0 y le digo siguiente. Entonces llegamos a la pestaña 1, entonces la pestaña 1 también va a tener siguiente, ¿listo? Entonces aquí tenemos la pestaña 1, ¿bien? Crear tab 1, entonces también sería. Y aquí entonces sería ¿quién? Muéstreme entonces la última pestaña que es el índice 2. Y simplemente pues aquí recibe y selecciona la pestaña que estamos mandando aquí como el índice. Probemos. Estoy aquí, listo. Siguiente. Esta es la pestaña 2. Si le digo siguiente, iríamos a la última pestaña. Estando en la última pestaña, pues tenemos que hacer un botón anterior para devolverme a la segunda. Y estando en la segunda, también tenemos que tener un botón anterior para devolverme a la primera. Entonces vamos a crear el botón anterior. Entonces, anterior estaría solamente en crear tab 1. Bien. Entonces podría ser aquí. Ya tenemos aquí un siguiente. Voy a hacerlo antesito para que nos quede pues como en orden. Entonces sería aquí jbutton anterior igual new jbutton. Y le decimos en este caso entonces aquí anterior. Creamos entonces aquí set bounds. Bien, ese anterior vamos a hacer en la columna 200 de la misma fila 250. También va a quedar de 100 de ancho y 30 de alto. Y hagamos el evento de una vez. Entonces aquí add action listener, new action listener. Borramos el throw y llamamos a nuestro evento y coloquémosle aquí el mismo nombre del componente. Entonces sería el evento del botón anterior que también recibe entonces un índice. Entonces, si estoy en la pestaña número 1, anterior sería entonces a la pestaña 0. Me devuelvo. Y le decimos entonces finalmente aquí que al panel le adicionamos el botón. Bien, vamos a crear este método. Pero por acá abajito. Pero aquí sería public void evento anterior que también recibe entonces un índice. Y hacemos lo mismo. Entonces sería esa misma linecita de acá. Le decimos aquí, listo. Solamente es decirle index. Volvemos acá al tab 1 y ya tenemos entonces acá. Ya podemos probar en este caso entonces el tab 1 o el tab pues, número, la pestaña número 2. Entonces estoy aquí, siguiente. Le digo anterior, voy a la primera. Le digo siguiente nuevamente. Le digo siguiente.
En la pestaña 3 vamos a meterle el botoncito también de anterior para que se vuelva la pestaña número 2. Entonces, este señor de aquí, este anterior, copiémoslo y lo pegamos en la última pestaña. Peguémoslo por acá. En este caso, entonces, pues ya este tendrá las otras coordenadas, ¿no? Para que no nos quede, porque ahí nos va a quedar pues como muy tirado hacia la izquierda. Entonces aquí le vamos a decir que el botón anterior queda en la columna 310. Y el anterior aquí sería entonces, muéstrame la pestaña con índice 1. ¿Lo vemos? Entonces, siguiente, siguiente, anterior, pestaña 2, anterior, pestaña 1. Ya entonces nos quedó pues aquí un pequeño pues, una pequeña botonera de comandos para también desplazarnos a través de las pestañas sin necesidad de darle clic pues por acá arriba también. Bueno, es como un valor agregado ahí como les decía, ¿no? Sobre todo pues cuando estemos de pronto que tenemos tres pestañas, pero las tres pestañas están relacionadas pues con el ingreso de datos de una sola entidad. Por ejemplo, aquí, no sé, ingresar la información personal de un cliente. Entonces, la primera pestaña sería datos personales, la segunda pestaña sería datos laborales, de tercera pestaña pues sería datos financieros, no sé. Entonces, pues todo está relacionado pues finalmente con una sola entidad o con un solo actor. Bien, y no, finalmente entonces nos queda la parte de mostrar un iconito en una pestaña. Bien, entonces miremos acá, voy a colocarle un iconito a la primera. Obviamente pues se puede ya replicar pues ya en adelante pues para todas las demás. Entonces aquí, antes de que adicionemos la pestaña, entonces vamos a crear un objeto de la clase ImageIcon. ImageIcon. Porque le voy aquí Image, IMG, como crear pues un ImageIcon para visualizarlo en un botón, en una etiqueta. La misma rutina. ImageIcon y le decimos entonces en este caso aquí, bueno, getClass.getResource. Vale, enter aquí. Y digamos pues que ya vamos a crear nuestra carpetica de imágenes, slash y el nombre que le queremos pues colocar ahí pues a la imagen. Bueno, yo ya tengo pues una imagencita acá, recomendarle pues utilizar imágenes pequeñas, ¿no? Porque pues el área donde se muestra pues el título de la pestañita puede ser relativamente muy pequeña. Aunque usted coloque una imagen grande, pues ella también se coloca pues grande la pestaña. Entonces yo ya tengo aquí una imagencita que es aproximadamente de, esta imagencita creo que es de 24 por 24, ¿sí? Pues un tamaño pues acorde, incluso puede ser un poquitico más grande. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Creamos entonces el paquetico de las imágenes, damos clic derecho donde dice Default Package, New Java Package y coloquemos aquí imágenes y arrastramos la imagencita que ustedes quieren mostrar ahí. Voy a colocar pues esta imagencita acá. Y mi imagen entonces se llama, en este caso, userblueicon.png. Entonces es lo que colocamos aquí. Userblueicon.png. Simplemente lo que hice ahí pues para copiar rápidamente es darle F2 encima del nombre de la imagen, le doy F2, entonces me habilita pues para cambiarle los nombres, ¿no? Si también quisiera cambiar el nombre, pues lo que yo hice fue simplemente dar copiar, control C y vengo y pego acá pues el texto finalmente y le pongo la extensión obviamente. Ya, finalmente entonces que le mandamos aquí pues el icono IMG. Verifiquemos. Ya nos quedó el iconito pues aquí. Bien chicos, eso ha sido entonces todo por el momento. Hasta la próxima.